Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, hermanos. Leo desde el verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Fíjense, hermanos, cómo Lucas nos informa en este caminar de Jesús hacia Jerusalén. Entra en una sinagoga en el día de reposo a predicar, era costumbre de Jesús hacerlo. Jesús, como siempre, preocupado por presentar el evangelio de su Padre. Y lógicamente en él vemos a esa persona que se está cumpliendo la profecía de Simeón cuando lo presentaron allá en el templo. Él estaba siendo sin duda señal contradicha para muchos en Israel. Era una realidad que él estaba experimentando. Enfrentamiento, contradicción, rechazo frecuente. Eso era lo que uno veía en Jesús. Esa era la respuesta que daba la gente, o muchos de la gente, esa era la respuesta para Jesús. Conflictos constantes, situaciones difíciles para él eran una realidad. Ahora, lógicamente, ellos, los líderes religiosos de Israel y el mismo pueblo, muchas veces no estaba contento con esa popularidad de Jesús y sobre todo por lo que hacía. No querían reconocer en él al Mesías de Dios. Siempre buscaban la forma para acusarlo, para llevarlo ante las autoridades. Todo lo que hicieron con Jesús fue realmente duro. Fíjense que le retaron su autoridad, lo trataban de demonio, conspiraron para matarlo, lo arrestaron, lo sometieron a juicios falsos y hasta persuadieron a los romanos para que lo mataran al final. Todo porque no encajaba el evangelio de Jesús en las tradiciones y en los ritos y en la forma de vida religiosa de aquel tiempo. Ahora Lucas nos presenta una escena, Jesús enseñando en una sinagoga el día de reposo. Este va a ser el último caso de predicación de Jesús en una sinagoga, el último caso que nos presenta Lucas. Acuérdense que en la región había muchas sinagogas. Había sinagogas en Capernaum, en Cesarea, en Nazaret. En Jerusalén, dicen los expertos, había más de 300 sinagogas. Así que si algo había en la región era donde predicar y Jesús aprovechaba las circunstancias para hacerlo. Aquí en la sinagoga, bueno, predica Jesús. ¿Cuándo ocurrió el evento? Tampoco Lucas lo dice. Es seguro que está en la fase final de su ministerio, pero no se dice dónde está, en qué lugar, en qué sinagoga está. Era clave, sí, que estaba en la sinagoga y predicando en día de reposo. Fíjese que
La expresión día de reposo aparece 5 veces. Lucas quiere enfatizar eso. Lucas quiere hacernos ver que es un día clave para los judíos. Y si es día clave para los judíos, tenemos que pensar en que es en un día que es santo. Para los judíos no se debía profanar para nada. Y debían cumplirse las normas establecidas para ese día. Por cierto, normas exageradas, no las que había proclamado Dios, ni las que había establecido Dios, sino normas que ellos, los líderes religiosos, habían inventado y quería que la gente cumpliera. La lista es larga, no la voy a leer, pero si usted revisa en la tradición judía, la lista es bien larga. Bueno, tenemos a Jesús predicando en una sinagoga en día de reposo. Eso es lo esencial. Lucas sigue narrando diciéndonos una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, estaba allí. Y en ninguna manera se podía enderezar. Médicamente se le han dado a esta enfermedad muchos nombres. Lo cierto es que la mujer caminaba torcida completamente hacia adelante. La expresión es mirando hacia abajo, como quien dice, ni siquiera podía levantar la cabeza para mirar de frente. Una mujer que, dice el texto claramente, no podía enderezarse para nada. Esa mujer, caminando en el lugar de las mujeres, lógico debía estar allí, es vista por Jesús y Jesús la ve y la llama. Le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad, le impone las manos y ella lógicamente empieza a glorificar a Dios por su sanidad en plena sinagoga. Acuérdense que ya estos eventos son comunes en Jesús. Él no solamente ha sanado en sinagoga, sino que ha liberado de demonios en sinagoga. Ya esto lo hemos visto antes y Lucas nos narra muchos eventos de esta índole. Esa mujer entonces, dice la Biblia, tenía largo rato de estar encorvada, 18 años. Póngase usted a pensar, una mujer con una enfermedad de este tipo. Dice el texto, su mal había sido provocado por el diablo mismo, por Satanás. El texto es claro. El diablo le causaba su mal, el diablo la afligía, tal como afligió a Job. Piensen en esta mujer en aquel tiempo. Era una marginada social. Excluida de su familia, excluida de la sociedad judía. Y lógicamente en esas condiciones debía estar en pobreza, debía vivir de la misericordia de la gente, nadie la querría a su lado. Esta mujer era una aislada total. Esa mujer está ahí en la sinagoga. Y es interesante porque estar en la sinagoga es estar en el lugar de culto. Estar en la sinagoga es estar en el lugar de la enseñanza de la Biblia. Estar en la sinagoga es estar en el lugar de la oración. Y esta mujer da la sensación de que no fallaba en ir a escuchar la palabra, en ir a orar, en ir a estar con el pueblo de Dios. Yo me imagino a esa mujer caminando lenta y dolorosamente en esa sinagoga, la ve Jesús, la sana, pero la respuesta del principal de la sinagoga, mírela, es contrario a lo que se podía esperar. Una mujer que es libre de una enfermedad que ha sufrido por 18 años, verla caminar debió sorprender y en vez de recriminar o decir algo, debió llevar a dar gloria a Dios como lo hizo ella misma. Pero este principal de la sinagoga responde como no se espera. Ahora póngase usted a pensar, si es principal de la sinagoga, es el director del culto sinagogal. Es la persona encargada de administrar en ese momento la sinagoga
Él era el encargado de escoger al predicador para la obra de la enseñanza bíblica, para escoger al que hacía la lectura de la Biblia. Le tocaba vigilar para que todo ocurriera en la sinagoga de acuerdo con lo establecido en la ley para ella. Y seguía el orden estricto este hombre. Supervisaba el cuidado del lugar inclusive. Seguro fue él quien escogió a Jesús para predicar ese día. Ahora, no nos debe extrañar que este hombre fuera de los legalistas de la época, como los demás líderes religiosos de aquel tiempo, preocupado por las minucias rituales judías y no por la palabra de Dios y por la obra de Dios, que era lo que se esperaba. Su reacción por eso no extraña, no es rara. Este religioso, ¿qué hace? Se muestra enojado. Y la expresión lo que muestra es que este hombre realmente se indignó, se molestó, le dio rabia a lo que estaba sucediendo. Estaba furioso porque se estaban violentando las regulaciones del día de reposo establecidas por sus maestros. Eso era lo que a él le preocupaba. Ahora, él consideraba que la sanación de aquella mujer podía esperar. Fíjense que la frase de él es clara. Hay 6 días en que se puede trabajar, pues vengan esos días a ser sanados y no en reposo. Como quien dice, lo que está haciendo Jesús es una acción que violenta la norma establecida para la sinagoga y para el culto. Jesús estaba actuando en contra de aquellas regulaciones judías para la sinagoga. Él se está aferrando a la tradición judía de aquel tiempo. Se aferra fuertemente a la tradición humana. Se cierra a la misericordia, se cierra al amor, se cierra a la posibilidad de comprender que aquel tiempo es tiempo de vida, de salud, es tiempo de salvación. Este hombre se cerró al Mesías, se cerró a la palabra, se cerró a Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Pues utiliza la misma ley que ellos tenían como fundamento. Fíjense cómo devuelve Jesús, la acción de Jesús que devuelve es precisamente con base en la ley. Y lo que hizo es con base en la ley. Le está mostrando al jefe de la sinagoga que cree que aquello está mal, le está diciendo lo que yo hice está bien. ¿Acaso no se desatan y se da de beber a los asnos y bueyes durante el sábado? Claro que sí. El mismo Jesús les va a decir, mire, ustedes tienen compasión de los animales el día sábado, al punto que no los dejan amarrados, los sueltan. Y acuérdense que la ley decía, el día de reposo no debes desatar nudos. Eso lo decía claramente la ley. Pero ustedes son capaces de desatar el nudo que amarra al asno o al buey. El día de reposo no se debe estar haciendo oficio de ninguna clase, pero ustedes llevan el buey y el asno a tomar agua. Si ustedes consideran que eso está bien, y así estaba, repito, definido en el texto del Sabbat o Shabbat, como dicen ellos, que esas prácticas se producían por la ley, Jesús va a decir, ¿cómo es posible que ustedes teniendo prácticas de esa índole con animales no tengan compasión de una persona? Miren que, por ejemplo, el mismo Jesús les recuerda, por ejemplo, en Mateo 12, ustedes son capaces de sacar una oveja de un hueco el día de reposo, o un buey, o un asno de un hueco el día de reposo, porque ustedes tienen compasión de los animales. Si en sábado se muestra tanta compasión hacia los animales,
¿No creen ustedes que se debe mostrar más misericordia por los seres humanos que sufren como esta mujer? ¿Por qué esta mujer no merecía ser libre de esa enfermedad? Fíjense que el término que utiliza Jesús es el mismo, como que te desato de la enfermedad para hacerles ver, si desatas el burro y desatas el asno, yo desato a esta mujer del poder de la enfermedad. Está siendo muy claro Jesús. Ahora, es interesante también lo que Jesús va a continuar diciendo. Para él tiene sentido la exigencia de liberar a esta mujer, no solo porque es mujer, no solo porque sufre, no solo porque está marginada, no solo porque lo merece, sino porque hay algo más. Él va a decir, esta mujer es hija de Abraham. Esta mujer es de estirpe judía. Esta mujer pertenece al pueblo de Dios. Y aquí el golpe de Jesús es fuerte. Y tenían que avergonzarse de aquella situación. El implacable legalismo de aquel hombre y la implacable forma de hablar y la hipocresía que vivía, Jesús la desenmascara y la desenmascara en público. Fíjense que ya lo está haciendo con la comparación. Si son capaces de liberar animales, ¿cómo es que no se va a liberar esta mujer que padece enfermedad y que la ha padecido por tanto tiempo? Aquí no importa la práctica del sabbat, sino la compasión que en el sabbat se expresa. Fíjense que el legalismo era lo esencial. Jesús dice el amor es lo esencial. La vida es lo esencial. Para ellos el cumplimiento del deber es lo esencial. La práctica del sabbat para ellos era lo mejor, lo esencial, estaba por encima de cualquier otra cosa. Ese dirigente judío realmente está esclavizado por las reglas de aquel tiempo. Y es interesante porque ellos inclusive si ven a la mujer, la van a rechazar por la enfermedad, y si tiene enfermedad es que Dios la ha rechazado, y si Dios la ha rechazado está en pecado, y si está en pecado no merece estar ahí. El mensaje es fuerte. Pero Jesús está diciéndoles todo lo contrario. Jesús les está mostrando todo lo contrario a lo que ellos piensan y a lo que la ley inventada por ellos decía. Fíjense que si tiene enfermedad está en pecado. Esa era la creencia judía. Acuérdense de Juan 9. Este está ciego por culpa de su pecado o por el pecado de sus padres. Ni por uno ni por otro. Está así porque Dios quiere mostrar su gloria y listo. Bueno, en esta mujer era igual. Aquí que nos está mostrando Jesús, su misericordia y su amor por aquellos que merecen una oportunidad de Dios y Él se la está dando. Por aquellos que Él busca que tengan una relación con Dios y Él se la está dando. Vuelvo a la expresión hija de Abraham. Fíjense el mensaje. Es como si Jesús les hubiera dicho, es muy cierto que ustedes deberían tener en cuenta el sufrimiento de esta persona más que la de un buey sediento por un hecho. Esta mujer es heredera de las bendiciones prometidas a Abraham, así como creen ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes tienen a una mujer que es parte del pueblo de Abraham, descendiente de Abraham, y eso dice mucho, y ustedes la rechazan?
Fíjense la ley hasta dónde llega. Fíjense el legalismo hasta dónde llega. Ciega. Mata el amor, asesina el amor. Imposibilita el amor. El legalismo es capaz de llevarnos a conductas contrarias a la vida. Nos exageramos tanto que hacemos todo lo contrario a lo que Dios establece. Es como si Jesús les estuviera diciendo, ustedes se enorgullecen al decir, somos hijos de Abraham. Pero es que ella es hija de Abraham. Ustedes son capaces de hacer suyas las palabras de Juan el Bautista. Abraham es nuestro padre, pero es que Abraham también es padre de ella. ¿Y qué les está diciendo Jesús a los líderes de la sinagoga? No es solamente guarden el día de reposo bajo el principio de la misericordia y del amor. No es solo mostrarles cuán hipócritas son, sino que también les está mostrando cómo ellos deben relacionarse, particularmente con esta mujer, en vista de que ella también es heredera del reino. Y eso es lo que Jesús quiere hacerles ver al final. Él estaba diciendo a esos de la sinagoga, los que creen, y en este caso esta mujer es creyente en medio de ustedes. Esa que ustedes menosprecian y degradan es también heredera de la promesa de Dios, es heredera del reino de Dios. Ella participa del reino. Miren hasta dónde son capaces de llegar por culpa del legalismo. Se cegaron, no vieron. Ellos simplemente veían a una mujer enferma. Y si es enferma está en pecado. Y si está en pecado hay que rechazarla. Más si es una enfermedad como esa tan fuerte, debe ser producida por el diablo, con mayor razón la echamos fuera. Pero miren lo que está haciendo Jesús. Les está dando una gran lección. Jesús les está diciendo muchas cosas que ellos deben entender. Cosas claves. Cómo despreciar a una marginada social. ¿Cómo marginar a una mujer por culpa de una enfermedad? ¿Cómo marginarla por ser mujer? ¿Cómo marginarla por estar sufriendo? ¿Cómo marginarla por creer que está en pecado? ¿Cómo marginarla? En el fondo, les está diciendo Jesús, su injusticia es tan grande que no son capaces de ver a esa mujer con los ojos de Dios, que la ve como su hija, parte del reino, y tan la ve como su hija, como parte del reino, que en su gracia llega hasta ella y la libera y le afirma en su dignidad, es hija de Abraham. ¿No lo ven? ¿No lo ven? ¿Merecía seguir viviendo en esa condición a pesar de ser hija de Abraham? Les está diciendo a Jesús, no, imposible. ¿Cómo es posible que ustedes piensen de esa manera tan anticristiana o tan antibíblica o tan antiley, utilizando su lenguaje? Se cerraron, estaban ciegos. Esta mujer debía ser libre más que los animales y por encima de sus celos religiosos, por ser heredera en Abraham, por ser parte del pueblo elegido. Ellos no estaban viendo eso en esta mujer. Ellos estaban viendo bajo el lente de la hipocresía, del legalismo, del desamor. Y por eso veían diferente. Jesús la ve
con los ojos de la gracia, y lo que está observando es a una hija de Abraham, heredera del reino de la gloria, que merece ser libre de su enfermedad. A pesar de su cruel sufrimiento, no perdió su espiritualidad, no perdió su conciencia de ser instruida por Dios, no perdió su conciencia de congregarse con el pueblo de Dios. Estaba en la sinagoga. La sinagoga es el lugar de instrucción de Dios. La sinagoga es el lugar de la oración para Dios. La sinagoga es el lugar del encuentro con Dios. ¿Qué les está, insisto, diciendo entonces? Rompan con el legalismo que mata el amor, que destruye la misericordia. Rompan con la hipocresía que condena. Acojan la verdad de Dios y miren con los ojos de Dios. El que es de la fe mira con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de servicio. El amor hace que uno se olvide de sí mismo y mire hacia los demás como Cristo. Eso era lo que esperaba Jesús, que la gente entendiera esta verdad. Y Jesús entonces la libera, le da la vida y le hace ver a los demás que ella es salva, tal como se había prometido en Abraham. En Abraham serán benditas todas las generaciones de la tierra. Y Jesús hace ver esa realidad en esta mujer, hija de Abraham, en quien se ha cumplido la promesa también de la salvación, en quien se logra la recuperación de su dignidad, en quien se logra la recuperación de su dignidad y en quien se puede ver el verdadero sentido del sábado, el sábado hecho para el Hijo del Hombre, porque Él es el Señor del sábado. Y si es para el Hijo del Hombre y es del Hijo del Hombre porque es Señor del sábado, entonces actuamos en el Señor, en el Hijo del Hombre, el día sábado. Fíjense que Lucas en el fondo está diciendo es eso. Nos está enseñando a mirar las cosas con otro tipo de ojo. En el fondo le está diciendo a los judíos, conviértanse. Fíjense que ese es el mensaje de este capítulo. Y ya nos ha hablado Lucas del arrepentimiento en el capítulo 2. Lucas sigue insistiéndole a esta comunidad judía en lo mismo. Conviértanse, 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 conviértanse. No se crean menos culpables que nadie, ustedes son culpables, conviértanse. Arrepiéntanse, búsquenme. Es que es la única manera de mirar como Jesús, no hay otra forma. Ahora, sin ánimo de alegorizar, pero pensemos en nosotros. Somos pueblo de Dios, pertenecemos al reino, somos hijos de Abraham por la fe también. ¿Cuál es la mirada que tenemos frente a los demás? ¿Cómo los vemos? ¿Quién es el otro para mí? ¿Qué sentido tiene para mí el otro? Todavía estamos juntos pero no revueltos porque todavía hay ciertas limitaciones que nos impiden entrar en comunión con el otro. Y en el fondo lo estamos rechazando de una manera hipócrita y perversa, porque somos parte de la iglesia y podemos acomodar esa forma de conducta en la iglesia.
Y entonces nuestro cristianismo pasaría a ser un cristianismo hipócrita también. Estos líderes religiosos, eso era lo que hacían. Jesús mismo se los va a decir, y se los va a decir muchas veces, hipócritas. Raza de víboras, le va a decir a los legalistas judíos y líderes religiosos. Ustedes caminan sobre sepulcros que no se ven, pero están sobre sepulcros. Está diciendo, ustedes permanecen aún en pecado. La tradición judía muestra que ellos veían de esa manera. Y por eso el legalismo fue para ellos lo esencial. Porque el legalismo fue su creación. El legalismo fue su construcción personal. Y con base en esa construcción personal ellos establecieron su propia religión y su propia manera de vivir la espiritualidad. ¿Y es que acaso nosotros hoy no podemos también construir una espiritualidad que parece cristiana y no lo es? Sí, también. Y podemos vivir de la manera más hipócrita dentro de la iglesia. Los comentaristas hablan de esto y bueno, como les dije, teme uno caer en estas formas de alegorizaciones, pero es una realidad que se puede dar. ¿Cómo veo al otro? ¿Cómo veo al otro? Es que el lente de Adán me puede hacer ver al otro de la manera equivocada. Ya lo veíamos ahora. Y el lente de Adán me puede llevar a mí a construir un cristianismo perverso, malo, errado, siendo de la iglesia pero no siendo parte de la iglesia, estando con nosotros pero no son de nosotros, diría Juan. Hermanos, este mensaje es simple. Jesús vino a este mundo a deshacer las obras del diablo. Y la peor obra del diablo es el pecado. Y la peor obra de nosotros es esa, el pecado. La peor forma de vida es esa. Por nuestra naturaleza vivimos y podemos caer en pecado. Jesús vino a destruir eso. Esa es la peor obra. ¿Qué estamos haciendo frente a nosotros mismos para ir paulatinamente destruyendo ese espíritu viejo de Adán, para ir construyendo en nosotros más y más una vida con base en el Espíritu de Dios y la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debiera interesarnos? Una mujer doblemente atada por el diablo y por la enfermedad. Espíritu de enfermedad, dice aquí. Pero Jesús siempre la consideró hija de Abraham y fue libre de la enfermedad. Hija de Abraham, en quien se cumplía la promesa. Nosotros estamos aquí hoy. Podemos mirarnos a nosotros mismos y ver nuestra mirada y evaluarnos. Considerémonos, como dice Pablo, como cristianos, para ver si realmente estamos tendiendo al amor y a las buenas obras en medio de la iglesia. Eso es lo más importante. Y que el Señor sea quien nos esté ayudando en todo esto, para que en últimas sea Él glorificado, sea Él exaltado. Amén. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por darnos este mensaje que nos lleva a pensar en nosotros mismos
para que miremos con base en la visión tuya, no en la visión nuestra, y podamos, Señor, construirnos como una iglesia de amor, de comunión, como una iglesia que se construye y construye el reino de los cielos y en el reino de los cielos. Ayúdanos, Padre, a serte fiel y a hacer la obra que tú has destinado para nosotros en este mundo. A ti, Dios Trino, gloria, honra y alabanza por siempre en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.